¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. Soy Rafael Ruiz Mena y me da mucho gusto recibirlos en este programa que hemos preparado para el día de hoy sobre un tema global que preocupa en muchas partes del planeta. Afortunadamente, en el caso México todavía no, pero vamos a hablar de ello, que es el de terrorismo. Y para este efecto hemos invitado a dos especialistas en el tema, que me permitiré presentar a continuación. En primer término, a la maestra Celia Blanco Escandón. Celia es licenciada en Derecho y maestra en Derecho por la Universidad Iberoamericana, tiene un doctorado en Educación por la Universidad La Salle y actualmente es candidata al grado de doctor en Derecho también por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es profesora investigadora, titular de tiempo completo en el Departamento de Derecho de la propia Universidad Iberoamericana, catedrática del CIDE y es autora del libro Derecho Procesal Penal, Enseñanza por Casos. Bienvenida, gracias. Celia. También nos acompaña el doctor Juan Federico Arreola. El doctor Arreola es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, maestro y doctor por la Universidad Panamericana, además de tener múltiples estudios de posgrado de otros niveles de especialidad y diplomado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, es catedrático de la Universidad Iberoamericana, también de la Universidad La Salle y también catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es autor de numerosos libros, entre los que podemos destacar Pena de muerte en México y La teoría general de la dictadura. Bienvenido, Juan Federico. Muchas gracias, Rafael. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Bueno, así las cosas, mencionábamos que el tema del programa es el de terrorismo. Sí. Yo quisiera, en primer término, hacer una aproximación al tema para después irlo desmenuzando a nivel mundial para llegar a lo que es el caso México. En términos generales, Juan Federico, ¿qué podemos decir que es el terrorismo como fenómeno? Bueno, claro, el terrorismo puede ser estudiado desde, digamos, dos vertientes en general, desde el punto de vista estrictamente penal, desde el punto de vista criminológico. El terrorismo es una actividad que trata de difundir precisamente eso, el terror, es decir, poner a la sociedad nerviosa ante un eventual bombazo, un atentado contra una estación eléctrica, todo esto. En realidad el anarquismo inclusive pues, tiene muchas confusiones ideológicas, porque los anarquistas del siglo XIX ensayaron el terrorismo precisamente para poner en jaque a las autoridades del Estado, porque los anarquistas lo que finalmente han pretendido siempre es la abolición del Estado por métodos violentos, que no tienen que ver los métodos con los marxistas en el sentido de establecer un Estado, etcétera, ¿no? Y desde el punto de vista penal, bueno, pues el terrorismo pues es un delito grave, y pues yo lo que quisiera decir es que todas las sociedades están expuestas al fenómeno del terrorismo, porque finalmente el terrorismo, y hablaba yo de la confusión ideológica, tiene mezclados elementos religiosos, elementos nacionalistas, elementos sociales, que hacen muy diferente a Sendero Luminoso de la ETA, por ejemplo. Ya quiero hablar más adelante de los principales grupos terroristas, y que también, bueno, sería importante, que estamos hablando de terrorismo, que más adelante habláramos también de algo que llaman los politólogos terrorismo de Estado, que es el terror provocado desde el poder, ¿no? Que esto me parece todavía más grave, porque podemos comprobar que el terrorismo de Estado ha causado más víctimas que los terroristas. Muy bien. Entonces, terrorismo podríamos entender, Celia, que es infundir temor, infundir terror a la población a través de la comisión de actos criminales de muy diversa naturaleza. Sí, y ¿no? en general tienen además un matiz de tipo violento. No necesariamente se restringe a la cuestión más conocida, que son, por ejemplo, los bombazos, ¿no? Pueden utilizarse cualquier otro mecanismo. En general podrías hablar hasta de una inundación, o puedes de actos hablar criminales en general. De actos criminales, pero sí tienen ese matiz violento, porque también tenemos actos criminales en donde la violencia no es un factor. Pero aquí, como lo que sí se busca, como mencionaba Juan Federico muy claramente, es infundir ese temor en la población, y en general también traen una agenda oculta, o sea, no es infundir temor por infundir temor, sino generalmente va ligado a tratar de obtener alguna otra cuestión.
En ese sentido, lo que es la conducta delictiva del terrorismo también se suele vincular con otros tipos penales, ¿no? Como serían cuestiones como la conspiración, como puede ser el sabotaje, o pueden distinguirse por pequeños matices, ¿no? Se parece al sabotaje, por ejemplo, pero el sabotaje no tiene como característica principal el crear esa situación de terror, sino simplemente destruir a lo mejor algún elemento esencial para el Estado, a lo mejor una planta de electricidad, a lo mejor puede vincularse con ataques a las vías de comunicación, puede vincularse con cuestiones más amplias como los delitos de traición a la patria, ¿no? Incluso en el Código Penal Federal, cuando se habla de terrorismo, se señala de manera así expresa que no estará exento el imponerse la pena por terrorismo al hecho de que se sancione en cualquier otra conducta delictiva que estuviera vinculada con la comisión del terrorismo, ¿no? Porque a raíz de ello pues, se van a generar toda otra serie de consecuencias jurídico-penales. Así es. Juan, tú que has escrito sobre temas que implican el tratamiento de valores que tiene que ver con temas jurídicos, como puede ser el caso de la pena de muerte en México que comentábamos de tu autoría, de teoría general de la dictadura, que me imagino que de ahí deviene también tu interés en el tema de terrorismo de Estado. Claro, claro. Quería preguntarte, eventualmente el terrorismo en un concepto de tipo sociológico, ¿en algunos casos se puede justificar? ¿Encuentra alguna justificación? Sí, es decir, sí, encuentra más que una justificación, una explicación, porque claro, decir justificación implicaría darle valor al terrorismo. Por ejemplo, Michael Collins, ¿no? Michael Collins, en estricto sentido, era un terrorista, pero era un terrorista que obviamente los irlandeses veneran porque él fue el gran forjador de la independencia de casi toda la isla de Irlanda. Y él lo hizo, es decir, él no era Gandhi, o sea, Gandhi logró la independencia de la India por métodos pacíficos. Y Michael Collins, lo que pasa es que también hay de terroristas a terroristas, hay terroristas que ponen bombas, como Carlos el Chacal, el venezolano, del cual hablaré después un poco más adelante, que no le da miedo, no le importa poner bombas y matar a niños, por ejemplo. Y el terrorismo de Michael Collins era un terrorismo dirigido. ¿A quiénes? Pues digamos a la ruling class, a la clase dominante inglesa en Irlanda. Entonces, selectivamente iba matando él y su grupo a todos los miembros de la clase dominante inglesa en Irlanda. Y esto propició finalmente que el rey de Inglaterra pactara con los irlandeses la parcial independencia de Irlanda en 1922. Entonces hay una justificación en el sentido de que Michael Collins y muchos irlandeses buscaban la independencia de Inglaterra, que Irlanda estuvo sometida durante siglos por los ingleses. Inclusive, bueno, las grandes emigraciones irlandesas a Estados Unidos se explican en gran medida por las hambrunas. O sea, los británicos fueron terribles contra los irlandeses. Entonces hay una explicación sociológica, política, moral. Justificar me parecería más grave, pero se entiende muy bien, se entiende. Aparte, en ese tema todavía un poco sociológico, Celia, también habría que distinguir casos que vamos a hablar, que creo que es muy interesante, el del Chacal, conocido como Carlos, o Carlos, así conocido como el Chacal, así es. Que se supone oriundo de Venezuela. Hay mercenarios y hay gente que lo hace por convicción, ¿no? Que puede ser el caso de Collins y puede ser el caso del Chacal. O sea, alguien que genera actos terroristas por el pago de una cantidad de dinero que le encargan y gente que eventualmente encabeza movimientos, ¿no? Sí, yo creo que también hay que tener mucho cuidado porque si hay una línea muy fina, ¿no?, entre lo que es la conducta delictiva como tal y el ponerte desde otra perspectiva, como tú hablabas, desde un aspecto a lo mejor ya en el plano político, en el plano social y empezar en un momento dado a hablar a lo mejor de líderes revolucionarios. Igual que tendríamos que poner matices en cuanto a los estados, porque también hay de estado a estado, ¿no? Entonces tú puedes decir, bueno, es que el estado está legalmente constituido y dentro de lo que es su catálogo de delitos, pues se habla de terrorista y tú actuaste en contra de esto, ¿no?, y llegaste a fines de tipo violento, pues entonces caíste en la conducta, pero a lo mejor, como se estaba mencionando aquí, desde otro punto de vista y muy seguramente eso será cuando pase el tiempo y dependiendo también de cuál haya sido el resultado de los eventos con el transcurso de los hechos que se vayan dando, pues a lo mejor alguien que en un momento dado y para ciertas personas fue tildado de terrorista, para otros es considerado como el líder de un movimiento. Claro, si finalmente se hizo del poder, asumió, a lo mejor se erige en libertador de su patria, ¿no? Y entonces tu concepción cambió si finalmente no completamente, tuvo éxito, ¿no?, y quedó
Pero tendríamos que, recluido en por eso alguna digo que prisión, tendríamos a que lo mejor tener es un poco de revoltoso cuidado, terrorista, ¿no? Porque si estamos partiendo de un marco en donde tienes un Estado que se está ostentando y que dentro de los parámetros más o menos, si pudiera usar la palabra estandarizado, lo pudiéramos catalogar como un Estado de derecho, ¿sí? Entonces no puedes hablar de una justificación como tal para el terrorista. Es una conducta delictiva y en tal sentido pues tenemos que aplicar la sanción como correspondiente. mencionaba Juan Federico, desde el punto de vista social es que podemos encontrar explicaciones, claro. que algunas pueden ser más razonables que otras para entender el terrorismo, pero digo, no así justificación, ¿no? Sobre todo cuando hay de por medio, normalmente, muertes de personas con motivo de hechos violentos. Y de hecho es considerada una conducta, como tú lo mencionabas, delictiva grave. Entonces no puedes agarrar y decir, ¿no? Es que pues si hay una justificación, bueno, y entonces si hay una justificación empezamos a hacer excepciones o tratamos distintos a unos que a otros, penal, es complicado, exacto, penal, y claro, no si lo fuera hay. justificación, Claro, por supuesto. Aunque es sí una hay explicación. márgenes, es chistoso porque en el capítulo al menos en el Código Penal Federal, el margen de la penalidad es muy amplia. O sea, va desde 2 años, que es una pena realmente muy baja, ¿no? Hasta 40 en la última reforma que chequé con Tiene eso, que que ver con cada las vez estamos características ampliando. del acto. Pues sí. Tu pasada intervención, Celia, distinguías el terrorismo, por ejemplo, de otras figuras, digo, mencionado muy de paso, del sabotaje. Desde el punto de vista de la norma jurídica, del tipo penal, ¿el terrorismo qué es? ¿Qué implica el terrorismo? El terrorismo, te digo que lo que distingue básicamente al terrorismo del sabotaje es ese objetivo último del terrorista de causar ese pánico o ese temor. Y puede utilizar cualquier medio. En el sabotaje no es ese el objetivo. ¿El terrorismo está tipificado así como tal, como terrorismo? En el Código Penal Federal, sí. En el Código, por ejemplo, del Distrito Federal, cae dentro de lo que son delitos contra la paz pública. O sea, le cambiaron el nombre, pero digamos que la figura es esencialmente Y, por ejemplo, el Código Penal Federal lo misma. define ¿cómo? Si quieres te lo busco A ver, ahorita y sí. te lo encontramos. Mientras porque- te lo busque, yo te quiero decir que en el tema del terrorismo también ha habido mucha hipocresía. Por ejemplo, el gobierno cubano, que lo sigue encabezando un Castro, da lo mismo si es Fidel o Raúl, se rasga las vestiduras con cierta razón de que una juez en Estados Unidos liberó a un terrorista que hace tiempo puso una bomba en contra de un avión de cubana de aviación, cuando el gobierno cubano de Fidel Castro fue uno de los que protegieron precisamente a Carlos el Chacal. O sea, un embajador cubano le dio protección en uno de sus tantos actos terroristas en Europa. Entonces, que no me venga ahora el gobierno cubano a decir que está a favor de la paz cuando fue protector de un evento terrorista que pasó más o supuestamente menos era hace un comunista. año. Esto pasó Sí. por ahí de mayo del 2007, ¿no? Antes, porque fue antes, cuando todavía Fidel Castro, digamos, estaba en activo, ¿no? En el poder. Entonces, la verdad sea dicha es que ha habido mucha hipocresía de Estados. Por ejemplo, la República Democrática Alemana, extinta, le daba protección a varios de los terroristas de Baader-Meinhof. ¿Cómo? Pues cometían actos delictivos y después entraban a la República Democrática Alemana y eran ciudadanos como cualquier otro. Entonces, esto también ha habido protección de estados, o sea, ha habido terrorismo de Estado y ha habido protección política y económica de algunos estados en favor de grupos terroristas. Sí, claro, esa es parte también de la problemática de este asunto, ¿no? O sea, la manipulación política y de protección que eventualmente Y se Carlos da. el Chacal, que era un mercenario, efectivamente, pero se daba luces de que era un hombre de izquierda, era comunista. Bueno, era un individuo, más bien era un asesino, más que... A ver, háblanos un poco de él, porque son de esos personajes que ya no sabes si son reales o son No, bueno, legendarios. de hecho está hoy preso, Se supone que está preso en Francia, ¿no? Está preso en Francia, es un terrorista con una larga trayectoria, un hombre muy peligroso. ¿Qué se sabe de él? ¿Cuál es Nació en Venezuela, de hecho sus padres viven, se casó con una terrorista alemana de Baader-Meinhof que se llama Magdalena Kopp. Y Magdalena Kopp ya de está hecho, él libre. lleva el nombre de Lenin también, ¿no? Sí, Ilich Lenin Ramírez. Ilich Lenin. Así es. Ajá. Y bueno, Carlos de Chacal cometió varios actos terroristas. Uno de los más famosos fue el secuestro de 13 ministros del petróleo en una reunión de la OPEP en Viena. Trató de tirar en el aeropuerto Orly de París un avión comercial. Lo que pasa es que falló y huyó a metralla, es decir, no lo habían atrapado.
Era un hombre sumamente peligroso. Una vez que quisieron detenerlo 4 individuos, a 3 los mató y a uno lo dejó mal herido. Era un hombre muy hábil con las armas, muy astuto, pero además que tenía protección política. Él no podía, digo, por muy listo que fuera, él no podía solo escapar, por eso tenía protección de algunos estados, entre otros del gobierno cubano, de Fidel Castro. Entonces, Carlos el Chacal no era Michael Collins, ¿no? Él sí era un Ni mercenario, siquiera- él lo hacía por... Lo hacía el por pago. dinero, sí, pero también supuestamente tenía una ideología de acabar con la alta burguesía, etcétera, ¿no? Pero pues, inclusive él estaba también a favor de la causa palestina. Entonces ahí también tiene nexos con uno de los grupos más terribles, que fue Septiembre Negro, fundado por un palestino que los israelíes tardaron en matarlo, que fue Salame. Salame fue el creador de Septiembre Negro y fue el que ideó el ataque de Múnich contra las los deportistas Olimpiadas. israelíes en las Olimpiadas de Oye, ¿y esto 1972. del Chacal está documentado en alguna parte? Sí, está documentado, hay varios libros que hablan sobre él. Pero muchos son novelas, ¿no? Entonces no Sí, sabemos bueno, si es sí, un pero personaje también real hay o no. hay un estudio de un español que habla de varios terroristas y habla concretamente de él. Y el diario El País de España el año pasado publicó una entrevista a Magdalena Knopp, a la compañera sentimental que ya está libre y vive en Alemania, que tiene una hijita de él. Ella dice, si Carlos sale, él vendrá a matarme. Es decir, ella le tiene mucho miedo. O sea, es un hombre implacable, ella casi. Es decir, es muy curioso porque a la vez era mujeriego, pero a la vez era un hombre sin sentimientos, o sea, que podía matar a quien fuera. O sea, es un hombre sin escrúpulos. Supongo que está en cadena perpetua, ¿no? Sí, sí, claro, está preso y además los franceses le tenían la mirada puesta, entonces de ahí no va a escapar. No lo van a extraditar a Venezuela, porque además Venezuela ni lo está reclamando. Entonces ahí va a estar y yo creo que ahí va a morir en Francia. No le aplican la pena de muerte porque la Unión Europea no aplica la pena de muerte, ¿no? Pero Carlos el Chacal tiene un perfil muy distinto a muchos otros terroristas. Claro. Bueno, Juan, te agradecemos mucho la información porque quise insistir un poco con el tema del Chacal porque finalmente creo que en el ámbito del terrorismo es una figura legendaria. Sí, Repito, claro. de aquellas que no sabes si existieron o no existieron o No, qué sí, tanto sí, claro. está en la ficción y en las novelas y qué tanto está en la realidad. Vamos a hacer nuestro primer corte para volver Con lo el que largo estábamos sobre- platicando Claro. con Celia, aprovechando que venía muy bien equipada con su código Sí, claro, penal, claro. para hablar del tipo penal del terrorismo y después seguir Claro. desmenuzando el tema. Volvemos en un minuto, no se vaya. Gracias. Continuamos, gracias por seguir con nosotros abordando este interesante tema que es el terrorismo. Antes de continuar, quisiera darle nuestra página web y nuestro correo electrónico para que nos escriba, nos sugiera y oír su opinión. La página del instituto es www.inacipe.gov.mx y nos puede escribir al correo electrónico expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o nos puede también llamar al teléfono 5487-1500 a las extensiones 1560 y 1608. Nos interesa mucho su opinión, ojalá nos pueda sugerir temas y hacer comentarios respecto a cómo nos mira usted desde el otro lado del aparato televisor. Y también invitarles para el próximo lunes 21 de enero, va a estar en la Ciudad de México un profesor alemán de la Universidad de Göttingen, en Alemania, Kai Ambos, y dará una conferencia junto con un profesor investigador del INACIPE, Javier Dondé, sobre la Corte Penal Internacional. La cita es repito, el lunes 21 a las 5 de la tarde en el Hotel Fiesta Inn del Centro Histórico, evento convocado por el INACIPE y la Fundación Alemana Konrad Adenauer, y es de ingreso gratuito, sin costo alguno. Entonces, si usted está interesado, puede checarlo en la página del instituto que ya comentábamos. Y lunes 21, 5 de la tarde, Hotel Fiesta Inn, Centro Histórico, Corte Penal Internacional. Están cordialmente invitados. Bueno, antes de ir al corte, Celia nos estaba haciendo el favor de ubicar
el artículo respectivo del Código Penal Federal que nos habla del tipo penal del terrorismo, tal terrorismo. cual. ¿Cuál es el tipo penal? Mira, está en el artículo 139, esto es el capítulo 6 dentro de lo que son delitos contra la seguridad de la nación y dice tal cual, se impondrá pena de prisión de 2 a 40 años y multa hasta de 50,000 pesos sin perjuicio de las penas que correspondan por delitos que resulten al que utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público que produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a la autoridad para que tome una determinación. Es decir, si el fin es ese, Juan, alarmar, causar terror, perturbar la paz pública a través de esos instrumentos, es terrorismo. Sí. Porque en lo individual podrían ser otros tipos penales, ¿no? Sí, y Sí, por sí. eso dice que sin perjuicio de Exactamente. las penas que se le podían imponer, porque si a raíz del bombazo, ¿no? Además, pues surgieron las muertes de personas, pues habrá homicidios, ¿no? Claro. Y se pueden ir agregando lesiones o a lo mejor hay daños en propiedad ajena o a lo Así mejor es. hay daños a la nación, o pueden aparecer toda otra serie de delitos a consecuencia de lo que fue el acto del terrorismo. Claro. Y dices que valdría la pena distinguirlo, por ejemplo, del sabotaje. Sí, la distinción esencial, porque el acto puede ser similar, la distinción esencial está en la cuestión de infundir el temor, porque en la cuestión del sabotaje, básicamente lo que están haciendo es, también aquí es de alguna manera para a lo mejor obtener, puede ser, los fines pueden ser un poco distintos, porque pueden tener matices más de tipo Pero no económico. causa alarma ni terror en la población, No, ¿no? Entonces, como Lo que quieres es destruir a lo mejor claro, la planta de electricidad. un vándalo que dice, bueno, voy a afectar las instalaciones eléctricas del Poder Judicial de la Federación y se mete aquí y destruye las instalaciones. Pues no es terrorista, es un vándalo. Ha cometido sabotaje. El terrorista piensa más en otras consecuencias, es decir, quiere hacerse propaganda. Precisamente por eso yo quiero llamar la atención, hay un texto importantísimo que se llama Ética y Medios de Comunicación, escrita por un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Niceto Blázquez, donde dice que los medios de comunicación social son muy importantes porque los terroristas lo que buscan son micrófonos, reflectores, y hay veces que los medios de comunicación hacen el juego y entonces lo que hacen es propagar el terrorismo a través de sus propios medios, como por ejemplo, cuando buscan entrevistar a los terroristas. Y entonces Niceto Blázquez dice, bueno, esto éticamente es muy cuestionable, porque justamente lo que los terroristas quieren es darse a conocer, dar a conocer sus demandas, sus principios, etcétera, ¿no? Entonces los medios de comunicación en ese sentido juegan un papel importantísimo, porque claro, por un lado tienen que informar de los actos terroristas, claro, pero por otro lado deben tener mucho También juego eventualmente en no ser contribuyen utilizados por ellos. a crear los mitos, ¿no? Y las Exactamente, leyendas. así es, claro, como pasó con el Chacal, o sea, se creó alrededor de él todo un mito, casi que era indestructible, por eso los franceses se sienten muy orgullosos de retenerlo ahí. Y un poco pasó en los inicios de Marcos, ¿no? Sí, exacto, también se creó un mito. Me refiero bueno. al personaje, no tanto a la actividad. Sí, claro, por supuesto. De la atención que las personas. ¿Qué otro tipo penal hay que distinguir? ¿Terrorismo, sabotaje? Pues están ¿Hay otro? otros vinculados por ahí, te digo, está el concepto más amplio de traición a la patria, en donde, bueno, puede estar vinculado con esto mismo, ¿no? Caben muchas otras cuestiones, pero puede estar ahí también. Está la cuestión de la conspiración, en donde, bueno, puede ser que si se pusieron de acuerdo para cometer cualquiera de los delitos que vienen en este mismo apartado, que todos son delitos que van en contra de lo que es la seguridad de un determinado país, de una determinada nación, bueno, pues entonces también, ¿no? Tiene esta característica. Entran otras cuestiones, como sería a lo mejor el motín o la rebelión, que bueno, ya es más difícil, inclusive cosas como la sedición, en donde se puede hablar hasta de oponerse pacíficamente. Y ahí venimos otra vez a cuestiones de tipo social, ¿no? Donde está un poquito el límite y qué tanto vas a querer perseguirlos o no perseguirlos, ¿no? Si están de alguna manera, pues para algunos viéndolos a lo mejor como una protesta, ¿no? Que desde ese punto de vista sea legítimo, y para otros están ya cruzando la línea y cometiendo conducta delictiva, dependiendo qué tan... Claro, es muy relativo. Pues ese sí, punto no, de y qué vista. tan estricto quiera ser en la Ahora, aplicación precisamente del tipo por penal la y en su gran cantidad interpretación. de conductas que se pueden desplegar en materia de terrorismo, de acuerdo al tipo penal, por eso es tan amplio el margen de 2 a 40 años de prisión, ¿no? Sí.
Sí, para poder de alguna manera tomar en consideración. Inclusive, por ejemplo, también en el otro, en el de sabotaje, también el margen es amplio, aunque la penalidad es mucho menor. Pero también, tú hablabas de un vándalo, pero también hay de vándalos a vándalos, ¿no? Claro. Sí puede haber el que a lo mejor acaba cometiendo sabotaje casi por error, ¿no? Hasta por una travesura de algún grupo que no calcula de el jóvenes daño, que claro. dijeron, bueno, vamos a ver si descarrilamos Sí, al metro pero de la ciudad, el ¿no? EPR no es precisamente eso, No. Celia. El EPR sabía perfectamente cuando cometió estos sabotajes en contra de las estaciones de Pemex. Exacto. Sabía perfectamente el daño que iba a ocasionar. Pero, por ejemplo, eso desde el punto de vista jurídico es sabotaje, no terrorismo. Si no hay, Queremos esa cuestión de queremos temor, pensar sí. que es sabotaje, pero el problema es que el EPR como guerrilla ha fracasado, puede ser que tenga una mutación y quiera convertirse en una banda terrorista. Yo espero que no. Yo espero que el EPR inclusive desaparezca, ¿no? Si queremos vivir en un sistema democrático, pues las bandas terroristas no caben, No tienen los cabida. narcotraficantes no caben. Y precisamente el crimen organizado, que Celia conoce muy bien, que ha tratado muy bien académicamente, es una de las principales amenazas en contra de nuestra democracia y de nuestro sistema jurídico. Claro, y eso tiene que ver, Juan, precisamente con lo que ahorita te quería preguntar y que se refiere a lo siguiente. Afortunadamente todavía hay ciertos tipos de conductas que nos son un poco ajenas como país, ¿no? De pronto cuando escuchamos que grupos como la ETA ponen bombas en Madrid o principales ciudades españolas o coches bomba, o de pronto oímos noticias de esta naturaleza en Londres, en Gran Bretaña, donde suelen ser eventos más o menos comunes, precisamente por los grupos que tú ya de alguna manera esbozabas muy rápido. Para nosotros todavía eso es ajeno. Nosotros tenemos otro tipo de problemas. Sí, Nosotros así es. oímos una bomba Efectivamente. y bueno, nos parece algo terrible, pero no es ajeno. Exacto. Nosotros de pronto, si en el transporte público vemos un portafolio abandonado, pues no nos No tenemos el histerizamos. menor miedo, No tenemos esa alarma encendida, como sí puede ser con un movimiento telúrico, cuestiones que no son Por supuesto. propias, ¿no? Ya sea Por supuesto, así es. sociales o ya sea de la naturaleza. Sí. Pero que eso no esté pasando no quiere decir que nunca vaya a pasar. Estamos expuestos, como lo he dicho. Estamos En ese expuestos. sentido, ¿qué tenemos que hacer? O sea, legislando, previniendo. Bueno, sí, la legislación es importante, pero yo creo que tiene que haber políticas públicas mucho más dirigidas precisamente a prevenir conductas de este tipo. Y en ese sentido, por eso creo que es muy importante la generación de empleos, es muy importante el Estado de Derecho, es muy importante combatir la impunidad, es decir, combatir la pobreza. O sea, ¿por qué hay gente que se lanza a la guerrilla? Pues porque está desesperada, porque tiene hambre, etcétera. O sea, si hay este tipo de movimientos es porque hay desesperados, como en Perú, porque hubo gente que se enroló en el Sendero Luminoso porque no tenía otra opción, o sea, se desesperó, no quería vivir más en eso, y lucharon por un cambio vía violento que de todas maneras fracasó, y que paradójicamente fue combatido desde un punto de vista de terrorismo de Estado, porque Alberto Fujimori era un terrorista de Estado. Ahorita hablamos de eso. Sí, Porque yo- me imagino, ahorita que comentaba Juan, Celia, que tú te has dedicado también como una área de especialidad, de expertise, el crimen organizado, me imagino que también ahí está una gran diferencia. O sea, nosotros sabemos que en México tenemos un problema de crimen organizado que está tratando de combatir, pero ahí básicamente hay un interés pecuniario por quien comete ese tipo de delitos. Y normalmente podríamos explicar o identificar en el ámbito del terrorismo que hay alguna causa detrás de esto, ¿no? Eso eventualmente puede ser la diferencia entre crimen organizado desde el punto de vista, por ejemplo, no sé, narcotráfico, haya una cuestión de terrorismo. Hasta ahorita. Ajá. Pero digo, el terrorismo también es una de las áreas del crimen organizado, ¿no? Lo que pasa es que la finalidad es distinta. Lo mismo que acaba pasando, por ejemplo, con la cuestión de secuestros. Nosotros sí estamos más acostumbrados en ese mismo sentido a ver a los secuestros en nuestro país, más en el sentido de un mecanismo casi seguro y que ya lo tienen muy bien estudiadito para obtener un fin lucrativo. Pero en otros lugares esta no es la característica esencial de la privación ilegal de Si la no es la libertad. Nada más manutención, vemos Colombia, el caso de las FARC. ¿no? Y hay cuestiones muy claras en donde la privación de la libertad de ciertas personas o de ciertas personalidades tiene otros matices, otros intereses. No necesariamente la connotación económica. Y no necesariamente quiere decir que siempre vamos a estar exentos, ¿no? A mí aquí sí me preocupa. Y más, tú lo mencionabas al inicio del programa, ¿no? Ya es una cuestión de tipo global. Sí vivimos ya en un mundo que está globalizado.
Y durante muchísimo tiempo como que nos hemos cerrado, especialmente en el ámbito del derecho, ¿no? Esto está pasando en todas las áreas, ¿no? Como que seguimos pensando que, que todo lo demás se globaliza la economía, se globalizan las relaciones vía internet, se globalizan los medios de comunicación, pero de alguna manera el derecho, ¿sí?, sigue siendo como que nada más el nuestro y es lo único aplicable, y no es cierto. Todo esto también de alguna manera ha empezado a cambiar, el derecho también tiene que empezar a modificarse. Y muchas de las tendencias están hablando ya de crear criterios que sean homogéneos a nivel mundial, ¿no? Inclusive para el combate de este tipo de conductas. Hasta hoy no ha sido una preocupación esencial, pero no sabemos porque los medios de comunicación pues también tienen un impacto fuerte. A lo mejor antes estábamos más protegidos porque ni te enterabas que estaba sucediendo o la gente que se enteraba era poca. Ahorita es fácil que empiecen a ver, ¿no? Y todas estas cuestiones muchas veces son también una cuestión hasta de contagio de tipo social. Hace poco, cuando hubo una amenaza de bomba en la torre de Pemex, aquí, o sea, la gente sintió miedo, y sintió un miedo porque saben lo que ha pasado, ¿no? Sí, lo que ha pasado, fue en la Torre Mayor, lo que ha pasado en otros lugares, ¿no? Entonces lo traen así e inmediatamente empiezan a hacer la relación, ¿no? Y puede empezar a volverse un mecanismo que a lo mejor hasta ahorita no ha sido explotado. Puede ser una broma, pero no te la puedes jugar. O sea, si hay una amenaza de bomba, tú no puedes saber si es broma o no. Tú tienes que desalojar a tu gente. Hay maniáticos. Que fue lo que pasó en la Torre Mayor. Sí. Pero podemos decir que es un punto más o menos de distinción, ¿no? El crimen organizado, como lo conocemos en México, básicamente tiene connotaciones de tipo económico, ¿no? O sea, está la persona en el crimen organizado, el narcotráfico, lavado de dinero, el secuestro. Claro. Y quien eventualmente está en movimientos terroristas tiene que ver más con causas, ¿no? Justificadas o no justificadas. Pero evidentemente necesita de un financiamiento, que es a donde voy. O sea, el terrorismo también necesita obviamente financiamiento. La ETA, por ejemplo, que es la banda más, la más famosa dentro de las bandas terroristas, porque lleva mucho tiempo, Franco no pudo eliminar la ETA ni con la pena de muerte, y la democracia española, bueno, pues está amenazada por la ETA. O sea, finalmente hay que recordar que José María Aznar, cuando era candidato, todavía no era presidente del gobierno español, sufrió un atentado. O sea, la ETA casi lo mató. O sea, realmente el blindaje del coche lo salvó, pero el atentado iba directo a José María Aznar. Entonces, ¿cómo se financia la ETA? Pues se financia con algo que llaman de manera muy tramposa impuesto revolucionario, que no es otra cosa más que amedrentar a los empresarios vascos, a la sociedad vasca en general. Bueno, si tú no contribuyes, entonces te matamos. Entonces, eso ha provocado que muchos empresarios vascos dejen el País Vasco y se vayan a otra parte de España o inclusive emigren del país. Entonces, si bien su móvil no es pecuniario como el de los narcotraficantes, necesitan de un financiamiento. Entonces, lo peor es cuando hay lo que llaman en las escuelas de negocios una joint venture, imagínate, narcotraficantes y terroristas, narcotraficantes y guerrilleros, como pasa en las FARC en Colombia. No, pasó con Pablo Escobar Gaviria. Exactamente. Entonces, claro, a ver, yo financio a estos y ustedes me cuidan mis campos de cultivo, mis laboratorios clandestinos. Entonces, es todo un negocio negro, ¿no? Entonces, sí, a este capo colombiano, quien enseñó a hacer bombas, con el que tiró un avión de Avianca, entre otras tantas cosas, ahí en los 80s fue un sujeto de la ETA. Claro, o sea, tirar aviones siempre es muy espectacular, ¿no? Que si es de Panam, que si es de Avianca, que si es de Cubana de Aviación, o sea, siempre ha habido esta enorme espectacularidad. Sí, pero refiriéndome a esa joint venture claro, que de financiamiento. Entre crimen organizado, narcotráfico, bien grupos peligrosa, pero además difícil de romper, que es poder político y poder económico. ¿No? Entonces están de alguna manera, o poder simplemente así en abstracto, ¿no? Entonces, si quieres obtener poder, pues sí, necesitas recursos, ¿no? Y también, bueno, una vez que tienes recursos, pues también tienes más posibilidad de hacer pues a lo mejor cosas buenas, pero también si tienes los recursos puedes hacer muchísimo daño. Claro, estamos a punto de ir a un brevísimo corte comercial, pero tal vez podríamos concluir, Juan, que una forma que tendríamos como país para prevenir en la medida de lo posible el surgimiento de grupos terroristas sería, resumiéndolo, desarrollo social. Desarrollo social. En la medida que nos desarrollemos socialmente, que combatamos la pobreza, que tengamos más educación, más oportunidades. En ese sentido, no habrá quien pueda enarbolar causas que eventualmente no les deje otra opción que un camino armado clandestino. Claro, les desactivas ideológicamente su movimiento. O sea, pero en Suiza, a ver, ¿quién se lanza a ser terrorista en Suiza? Pues Suiza es un país desarrollado, con una desigualdad mínima en realidad. Claro, no tendrían banderas que enarbolar. No.
Muy bien, bueno, vamos a un pequeño corte comercial, no se vayan, regresamos en un minuto. Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que es muy importante conocer su opinión, sus sugerencias, sus comentarios, que estamos contentos de recibirlos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx. También recordarles nuevamente que el lunes 21 tenemos un evento en el Hotel Fiesta Inn Centro Histórico a las 5 de la tarde con Javier Dondé, profesor investigador del INACIPE, y con el profesor alemán Kai Ambos para hablar de la Corte Penal Internacional. La entrada es gratuita y para público en general. Lo esperamos y también invitarlos a un sentido homenaje que vamos a realizar el 30 de enero, que es miércoles, con motivo de la muerte de Rafael Ruiz Harrell, uno de los grandes criminólogos que ha dado este país. Lo haremos en el INACIPE a las 18 horas el miércoles 30 de enero. Ojalá nos pueda acompañar. Bueno, continuando con nuestro tema, uno de los puntos que ya había vislumbrado Juan es también el terrorismo de Estado. Ya hablábamos del que conocemos, del que está legislado desde el punto de vista del derecho penal, del que conocemos a través de los medios que ejercen grupos que enarbolan alguna causa social, pero está el terrorismo de Estado. ¿Este cuál es, Juan? El terrorismo de Estado para mí es más peligroso porque es el que se hace desde el poder. Entonces, es una actividad en la que el poderoso se cubre supuestamente con legalidad. Es el caso más típico actualmente es el de George Bush. Es el primer terrorista del mundo, terrorista de Estado. El terrorismo de Estado, desde el punto de vista de los estudiosos de estos fenómenos, sociología jurídica, ¿es una categoría? Yo diría que es una categoría dentro del terrorismo. O sea, los terroristas... O sea, ¿ya ha sido estudiado como una categoría? Sí. Bueno, yo digo que es ya una categoría dentro del terrorismo, porque el terrorismo en general, por lo que se trata es infundir temor. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Bush? Infundir temor en Afganistán, en Irak, etcétera. Es decir, porque no es lo mismo la banda terrorista ETA, que tiene bombas, que después a tener poder nuclear, al poder amenazar con un Estado. ¿Cuándo el terrorismo de Estado? Cuando se viola el derecho internacional y se violan los derechos humanos y se utiliza todo el aparato del Estado para reprimir algo. Es decir, sea terrorismo o no. Es decir, el terrorismo de Estado que desencadenó Bush fue sobre pretexto del ataque a las Torres Gemelas. Y se metió a Afganistán violando el derecho internacional sobre pretexto maquiavélicamente para atrapar a Osama Bin Laden. Y Osama Bin Laden está libre. Y luego mintió deliberadamente a la comunidad internacional y a los propios estadounidenses y se metió en Irak de manera ilegal. Ahora, ¿pero dónde está esa línea, por ejemplo, de la que hablábamos, Celia, de entre el derecho de un país a defenderse y eventualmente preventivamente atacar y buscar a quien lo pudo haber atacado? ¿Dónde está esa línea de alguien que puede considerar que la política de Estado de una nación es terrorismo, o alguien que pueda considerar que es un derecho legítimo a defenderse y prevenir futuros ataques? Es que hay que tener cuidado con eso precisamente, con que sea un derecho legítimo y que no se esté utilizando una falsa o pseudo legitimación. ¿Qué es lo que está pasando? Y creo que no es solamente Estados Unidos, es un fenómeno bastante generalizado, ¿no? Hay un pisoteo abierto del concepto de Estado de Derecho, en donde las naciones se siguen de alguna manera presentando hacia el exterior como ejemplos de Estado de Derecho, y ahí sí George Bush y Estados Unidos son un ejemplo clarísimo de a lo mejor hasta una conducta extrema en ese sentido. Se autodesignan, ¿no?, defensores de la democracia y defensores de los derechos humanos y de derechos fundamentales de las personas. Y en lugar de estar haciendo lo que corresponde a un Estado de Derecho, y esto siguiendo a Ferrajoli, ¿no?, que sería un poco
limitar las facultades estatales para proteger derechos fundamentales de las personas. Aprovechan esta situación de crisis, esta situación de criminalidad desbordada, de terrorismo, miedo, para decirle y venderle a las personas que están actuando en su beneficio, pero lo que hacen es hasta como un juego de palabras, ¿no? Lo que acaban haciendo es, en lugar de mantener un Estado de Derecho, lo que hacen es voltearlo, y entonces se manejan bajo un esquema de derecho al servicio del Estado o un derecho del Estado, en donde lo que acaba sucediendo es lo contrario. El derecho, lo que se hace es que se utiliza el derecho como el instrumento para que para pisotearle esos derechos fundamentales que deberían ser intocables, ¿no? Y todavía decirle, agradéceme, ¿sí? Porque estoy haciendo esto, porque te voy a proteger y porque entonces vas a estar en deuda conmigo, Pero ¿no? Porque ¿qué hay esta tenemos que situación de hacer, crisis. Juan, para mediar? Porque, por ejemplo, ahorita que nos comentabas tú tu opinión respecto a la política del gobierno estadounidense, estoy cierto que podría encontrar a alguien que pudiese opinar precisamente lo contrario. Entonces, ¿cómo encontrar Pues esa...? no sé cómo, o sea, salvo Bush, porque realmente no sé quién pueda pensar que el gobierno de Bush está haciendo lo correcto. Los propios estadounidenses, inclusive los que votaron por él, no los demócratas o los que votaron por los opositores a Bush, están ciertos de que la política norteamericana es completamente errática, está peor que Vietnam. Es decir, ha habido grandes terroristas de Estado, Hitler era un terrorista de Estado, ya él en el poder en Alemania propició actos terroristas en Austria para desestabilizar al gobierno de Schuschnigg en Austria. Y entonces, claro, cuando entraron los nazis a Austria, dijeron, nosotros venimos aquí a protegerlos, a darles estabilidad política, protección, etcétera. Es decir, pero él antes, evidentemente, socavó la soberanía de Austria, etcétera. Es decir, Hitler era un terrorista de Estado, Stalin era un terrorista de Estado. Pero ya vemos que no solamente los dictadores pueden ser terroristas de Estado. O sea, Bush, que llegó a través de un proceso democrático muy cuestionado, pero supuestamente legal y democrático, ha establecido un terrorismo de Estado. Es decir, utiliza el poder y la legalidad para violar la legalidad, inclusive interna y por supuesto externa. Entonces, yo no sé quién podría opinar al contrario, pero yo creo que el caso de Bush es indefendible. Ahora, hablamos aquí de un supuesto terrorismo de Estado entre naciones, pero también se puede dar al interior de una nación. Por ejemplo, platicábamos del caso peruano de Fujimori. Ahí es un terrorismo de Estado, claro, dentro de una nación. Sí, por supuesto, para reprimir cuando Sendero Luminoso entró a la embajada de Japón en Lima, la contestación de Fujimori, o sea, él utilizó inclusive a la Iglesia Católica para supuestamente dialogar, etcétera, y fue cuando acabó el túnel y el bombazo, lo que quería era tiempo, y claro, inclusive los terroristas que se rindieron, pues no los detuvieron, fueron masacrados literalmente, ¿no? Entonces, ahora, pero Celia, por ejemplo, ¿eso es terrorismo de Estado? Pues yo creo que acaba siendo conocido como tal, porque sí se acaba infundiendo. Fíjate cómo opera, ¿no? Tomando a Bush, que es el que teníamos, se opera bajo el principio también de generar pánico. Y en la sociedad norteamericana, ¿qué pasó? Lo que hizo primero fue convencer a los estadounidenses de que iban a morir en cualquier momento, ¿no? Entonces, una vez que tienen la sociedad atemorizada, ahí ya puede hacer lo que se le dé la gana. O sea, si te dice, ya no puedes circular libremente, le vas a decir, está bien, ya no circulo libremente. Si dices, le voy a ampliar facultades al ejército y a la policía, le vas a decir, sí, como no, muchas gracias, ¿no? Hágalo usted, métase a mi casa, revíseme, páreme sin ningún motivo, y le voy a decir todavía muchas gracias porque estoy convencido de que estoy en grave peligro y estoy atemorizado, y creo que ahí caemos. O sea, exactamente son acciones que lo que hicieron fue ahora, infundir esta historia temor. también no sabemos cómo va a terminar, pero por ejemplo la de Fujimori ya más o menos sabemos cómo terminó su periodo presidencial. Como sabemos y como sabe el público, actualmente está preso en Lima, se le siguen juicios por actos cometidos precisamente durante su periodo como presidente en Perú, que fue de 10 años su periodo presidencial más o menos. Claro, fueron 2 periodos. Pero yo lo comento por esto. Ahorita ya sabemos qué pasó. Parece que los peruanos no quedaron con muy buen sabor de boca finalmente. Pero yo recuerdo que me llamó mucho la atención cuando pasó recién lo del rescate de la embajada. Tenía mucha popularidad Fujimori. Impresionante. Claro. Impresionante. Yo recuerdo mucho haber visto el noticiero de Jacobo Zabludowski, que le hizo una entrevista yo me acuerdo en vivo también. a Fujimori. Así es, yo también me acuerdo en bien de un esa tono un entrevista. poco de reproche de lo que había hecho. Y Fujimori le dijo que el pueblo estaba muy contento. Claro. E invitó a Zabludowski a Perú, y sin mal no recuerdo fue a constatar cómo
la gente lo ovacionaba en las calles a... Claro, pero el terrorismo de Estado de Fujimori empezó desde antes, cuando dio un autogolpe de Estado. O sea, cerró el Congreso y el Poder Judicial como si fueran tiendas de abarrotes. No tenían ninguna atribución Sí, constitucional. pero me refiero, por ejemplo, este acto es terrorismo de Estado. Es decir, toman una embajada, ya olvidamos que sea Perú, el país que ustedes quieran. O sea, un grupo terrorista toma, o no terrorista, grupo de lo que sea, toma una Bueno, sí, era un embajada. grupo terrorista. Tiene a las... Sí, pero digo, aunque no fuera terrorista, está privando ilegalmente la libertad a las personas. De acuerdo. O sea, es decir, están cometiendo actos criminales, actos Sí, delictivos. pero el Estado tiene límites a su Exacto. jus puniendi, etcétera. Entonces, si no tiene límites el jus puniendi, entonces el Estado, como lo decía Daniel Sueiro en su libro de La pena de muerte, si el Estado puede matar, lo puede todo. Si el Estado puede matar, puede torturar, puede confiscar, entonces puede hacerlo todo. No, a lo mejor no es mi intención, yo quiero rescatar. Sí, pero aún Y para a lo mejor al rescatar, rescatar, pues tengo que matar. es más, aún para declarar la guerra, hay ciertos Claro, hay límites. formas. Aún cuando ya estás Ya hay ¿no? en convenciones. combate, Claro. hay ciertas reglas. Ahí está el derecho internacional humanitario. Claro. Entonces te va a decir, pues sí, vas a entrar a guerra y se va a estar matando, pero hay ciertos derechos mínimos para los prisioneros de guerra. Claro. No puedes llegar y violar a las mujeres de los lugares que estás ocupando. O sea, hay ciertos límites que se tienen que respetar. Y lo que empieza a suceder aquí es que la autoridad empieza a manejar un discurso falso, en donde acaba convenciendo, y es cierto lo que estás tú señalando, muchas veces nosotros acabamos aplaudiendo, ¿no? Aquí empezamos a ver de repente algunas cosas que dices, oye, ¿qué están diciendo? Nada más, por ejemplo, con la cuestión de la ley contra el crimen organizado y algunas de las nuevas propuestas que se manejan por ahí, ¿no? En donde empiezan ya a hablar, ¿no? De decir, van a poder entrar a hacer cateos en los domicilios sin que exista Sin orden orden, judicial. ¿no? Grave. Bueno, y después, o sea, a lo mejor ahorita dices, bueno, es un pasito, pero es un pasito que si no se Pero, empiezan por a ejemplo, poner un caso frenos, como el de la Embajada de Perú, la Embajada de Japón en Perú, ¿qué habría que hacer? ¿Negociar con ellos? Bueno, a ver. ahí sí varía Es que, mucho, claro, No, no el sé, caso digo, a es caso, ¿no? pregunta, Claro, o sea, ¿qué hago? es decir, ¿Qué quieren? ¿Qué bueno, les por doy? ejemplo, ¿Qué- Israel, el Estado de Israel tiene una política fija, independientemente de quiénes han sido sus gobernantes, es no negociar con los terroristas. No negocian, pero hay otros que sí negocian. Ha habido otros estados democráticos que sí han negociado para tratar de salvar vidas de rehenes. Claro, de eso se sirve el terrorismo. Ahora, hay Entonces, cuestiones terribles, porque no sé si recuerdas también, Juan, Celia, en Colombia, cuando, no sé si son las FARC u otro grupo guerrillero también colombiano en los 80s, tomaron la Corte Suprema en sí, Bogotá. y mataron a todos los ministros. todos los ministros, Y pero claro, no después solamente entró el ejército y mató a todos los guerrilleros. Bueno, esto se debió No, y aparte a que murió precisamente los muchos ministros de la civiles, Corte muchos colombiana civiles. aprobaron la extradición de narcotraficantes. Entonces, claro, los narcotraficantes, que son los que mueven los hilos en Colombia, desde el punto de vista ilegal, les dijeron a los guerrilleros, como sus empleados, ustedes van a entrar y van a sacar a los ministros, porque los ministros están atentando contra nuestros intereses. Nosotros no queremos irnos presos a Estados Unidos, y por eso pasó lo Claro, que pasó. sí, pero lo que me refiero es que aquí ellos tenían planteado, los guerrilleros y seguramente los narcotraficantes, una negociación muy larga. Y Betancourt, que creo que era el presidente de Colombia entonces, ordenó atacar la Corte Suprema y murieron todos los ministros y mucha gente. O sea, aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Negociar? yo creo que varía Digo, porque dependiendo del estamos caso, ¿no? de alguna nada más manera hay que tener criticando, aquí por otra- ejemplo, el sí. caso Perú, de El que... caso colombiano. y el ca- sí, pero la pregunta es, ¿qué se debe hacer entonces? Pero sí hay que tener un poco Porque digo, cuidado, si se ¿no? hace eso es terrorismo de Estado. Por ejemplo, el No, caso de- no necesariamente. Yo creo que no hay que olvidarnos que el Estado sí tiene el derecho a hacer uso de la fuerza pública, ¿no? Que a veces aquí creo que también en nuestro país se nos ha olvidado, ¿no? Y entonces de repente ya decimos, no se puede, y la sociedad lo sabe. esa es la violencia Y no legítima. es cierto, Que ese es sí otro se gran puede, tema, y Es que hay una pero hay violencia límites. legítima. Déjenme hacer un Exacto. comercial. Está preparando ahorita en la CIPE 2 libros acerca del uso de la fuerza pública. Claro. ¿Cuáles son sus límites, cuáles son Por sus supuesto, alcances? ¿no? por Porque es un gran tema ese. Claro. O sea, no porque el Estado ejerza la La fuerza violencia ya es terrorista, terrorismo pues no. de Estado. No. Pero yo creo que se le ha dicho algo muy importante, y fíjate que ahí yo quiero distinguir entre terroristas y terroristas de Estado. El terrorista de Estado miente siempre. Bush es un mentiroso. Curiosamente, la ETA tiene una ética entre millones de comillas muy peculiar. La ETA mata, pero no miente. O sea, la ETA siempre dice, soy responsable de este atentado, etcétera. Por eso causó mucha confusión lo de los atentados terroristas en Madrid. Porque claro, bueno, ¿fue la ETA o no fue la ETA? La ETA nunca dijo, fui yo.
y en realidad no fue la ETA. Ya se comprobó judicialmente que no fue la ETA. Entonces la ETA siempre ha dicho cuándo sí mata. Y Al-Fatah y Hamas, etcétera, en el Medio Oriente también dicen, sí, nosotros hemos hecho esto. O sea, las bandas terroristas mundiales, curiosamente, tienen el valor, por decirlo así, de decir, efectivamente, yo soy el autor de este atentado. Bueno, pero no creo que sea valor, es conveniencia. Bueno, conveniencia, porque lo que quieras. No nombras al líder de una banda terrorista llamando a elecciones a un país, ¿no? No, pues estoy de acuerdo. No vas con tu credencial de elector a votar quién va a ser el líder de la banda tal. No, en cambio, un estoy de gobierno acuerdo. establecido, por supuesto. Pero el problema es que los terroristas de Estado, de hecho, lo que hacen es mentir. Por ejemplo, Chávez ya le dio protección ni más ni menos que a Montesinos, que era el hombre fuerte de Fujimori. Montesinos huyó y está en Venezuela. Y cuando lo atraparon en Venezuela, Chávez dijo, yo no sabía que estaba aquí. ¿Tú crees que no ibas a ver, Hugo Chávez, que el hombre fuerte de Alberto Fujimori estaba escondido en Venezuela? Claro, seguro es información que se sabe. Se nos está acabando el tiempo. Una pregunta. ¿Los organismos internacionales sirven para frenar esto o realmente no? Pues es que los Por ejemplo, organismos, OEA a nivel americano, sirve que ONU estén a nivel- ahí, ¿no? Y de alguna manera están al tanto y Sirven están para investigar, presionando y para ventilar, pero no Para podemos impedirlo pedirles hasta a las ahorita, no. O sea, digamos, de alguna organismos manera es como para internacionales poner que el resuelvan. dedo Pero en sí, el para asunto, denunciar, pero para no, captar la no atención. podemos pedirles a estos órganos que resuelvan un problema tan grave como el terrorismo cuando además ellos no lo causaron, ¿no? Y además Tenemos que tampoco tienen pedírselo a facultades para hacerlo. A los estados ¿Cómo le hacen? responsables. Pero bueno, el terrorismo tiene una explicación a veces sociológica, religiosa, nacionalista, pero a veces los estados han cometido, las cúpulas de poder, más actos criminales. Bush ha matado más gente que Al-Fatah, Hamas, Al-Qaeda juntos. Y eso para mí es mucho más grave. Porque en nombre de la democracia, de la libertad, se ha violado la dignidad de las personas, se ha violado el derecho internacional, la soberanía. ¿Cuánta gente ha muerto de manera innecesaria en Irak y en Afganistán por culpa de la Celia, estamos de la política acabando en 30 terrorista de Bush? segundos. ¿Quisieras hacer alguna conclusión, alguna reflexión? Nada más es que no hay que confiarnos, ¿no? en lo que señalábamos, de que esto es algo afortunadamente hasta hoy ajeno, ¿no? Pero yo sí estoy convencida que las cuestiones sí se están globalizando, entonces hay que estar muy al tanto. El impacto de los medios de comunicación es enorme, ¿no? Y así como hacen mucho bien, también muchas veces ocasionan un daño que ni siquiera se puede medir o que ni siquiera se espera, ¿no? Entonces, no está por demás, porque hay gente que dice, ¿para qué tenemos un capítulo de terrorismo? Bueno, pues que esté ahí y lo vamos pensando, pero también recordar que no basta con que estén disposiciones en los códigos penales, que ha sido un eterno error en nuestro país, Sí, ¿no? claro, hay que trabajar creer mucho que porque en tenemos desarrollo una norma social. ya solucionamos todo, ¿no? Muy bien. Celia Blanco Escandón, Juan Federico Arriola, les agradezco mucho su participación en este interesante tema. Vamos a ver si más adelante preparamos algún tema de terrorismo ya más focalizado a alguno de los muchos puntos que vimos el día de hoy. Por lo pronto, eso es todo. Agradecerles a ustedes el favor de su atención y decirles que nos vemos aquí el próximo lunes en punto de las 7 de la noche. Gracias y hasta luego.